La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Ya estamos en preparación, ya en la recta final prácticamente de este tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de espera, desde luego, pero una espera con esperanza, no es una espera pasiva, sino una espera activa de saber que ya viene el Señor y debemos estar bien preparados, estar bien dispuestos para recibir a Jesús en nuestros corazones. Ya estamos llegando al final de la primera parte del tiempo de Adviento. Recuerden que dijimos que la primera parte va hasta el 16, la segunda parte del 17 al 24 de diciembre. Recuerden que celebramos el nacimiento de Salvador el 25, porque tenemos esa mala costumbre de decir, es que el 24, bueno, que llegue el 24, pero nosotros queremos que llegue el 25, que es el día clave y cumbre para nuestra fe. Bueno, vamos a iniciar nuestro ejercicio poniéndonos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos ni debemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu. Es el motor que nos impulsa a vivir santamente esta experiencia de fe. Así que hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que fluyas en nuestra mente para comprender la palabra, en nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo en nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de ella. Sobre todo hoy, un texto hermosísimo que se nos regala en el Evangelio. Gracias, Señor, porque son textos que nos ayudan a prepararnos bien a este momento, acontecimiento que vamos a vivir. En tu mano quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden que es lectura orante de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra. Si no la leemos, pues ¿en qué estamos? Leer la palabra. Una vez que la leemos, vamos a sacar algunos puntos de reflexión, luego la meditación, la oración y después la acción junto con la contemplación. Así que acerquémonos a la palabra de Dios. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, al texto. ¿Qué dice el texto? Hay que leerlo. Hay que leer la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Fíjense bien, estamos leyendo Lucas. Ponle atención porque es el ciclo en el que estamos ahora, ¿no? Evangelio según San Lucas. Estos textos ya no los vamos a volver a leer cuando estemos en el tiempo ordinario. Así que pongámosle atención. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Ahí encontramos el texto para este domingo tercero. ¿Sabe cómo se llama este domingo? Gaudete. Alégrate. Así como en el tiempo de Cuaresma hay un domingo que es el domingo de la alegría, en medio de la penitencia hay un momento de alegrarnos, que sería el etare, en este caso el gaudete, es el domingo de la alegría. El color litúrgico podría ser el rosado o el morado, igual con menos intensidad que de lo normal. Podemos usar el rosado en este domingo, para ver que en algunas iglesias lo utilizan. Casi no lo utilizamos mucho, pero bueno, allí cada quien, cada iglesia puede utilizar este color porque es el color litúrgico para este domingo tercero del tiempo de Adviento, el gaudete. Ya tiene texto, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Recuerden, no lo vamos a volver a leer, por favor leámoslo ahora, porque ya cuando comencemos el tiempo ordinario comenzaremos con la vida pública de Jesús. Con el bautismo arrancamos ya lo que sucede después. Aquí estamos leyendo antes del bautismo de Jesús, de Juan el Bautista, que recuerden que es uno de los personajes del tiempo de Adviento. Isaías, que ya lo hemos escuchado en la primera parte, en esta que estamos ahora, Juan el Bautista, que nos invita a preparar el camino, y María, de luego, porque fue la que primero vivió el Adviento. Muy bien, ¿lo tienen? Leamos el texto. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan Bautista, ¿qué debo hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que lo bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él le decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario.
Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para preparar el trigo de la paja, para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ya leímos el texto. Vamos ahora a ver qué es lo que dice, porque ya lo leímos, aunque ya sabemos. Ahora, ¿qué dice el texto? O sea, en general, no vamos a ponerle aquí ninguna interpretación nuestra, aunque muchas veces se nos sale, pero aquí vamos a ver el texto en su contexto. Fíjense bien, está Juan ya grande, ya está cumpliendo la misión que le corresponde. ¿Y cuál es la misión? El poder anunciar que viene el Mesías, preparar el camino, lo tenía bien claro. Él nunca dijo, yo soy el Mesías, y lo vemos aquí en el texto, que él no dijo, yo soy el Mesías, por lo tanto, síganme a mí, que lo pudo haber dicho porque tenía varios seguidores, pero no, él tenía bien clara su misión, tenía clara cuál era la misión que tenía en la tierra. Y entonces, fíjense bien, qué hermoso texto, porque hay unas preguntas concretas que eso ya nos va a ayudar en la segunda parte para que nosotros la podamos hacer. Primero, dice, en aquel tiempo, precioso cuando el texto comienza así, ¿no? En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, la gente en general, ¿no? La gente que están ahí con él, que se iban a bautizar, ¿qué debemos hacer? Primera pregunta, ¿qué debemos hacer? Guardemos la pregunta porque vamos a contestarla nosotros también. ¿Qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Aquí entonces se abre a la generosidad, que puedan compartir. ¿Qué debemos hacer? Pues compartir con el que no tiene. La tarea de la solidaridad se abre aquí. Pues bien, también acudían a él los publicanos. ¿Y quién eran los publicanos? Los pecadores públicos, aquellos que andaban buscando la conversión. Ya que recuerden que el bautismo de Juan era ese, ¿no? De conversión. Se le acercan los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Dentro de los publicanos estaban los cobradores de impuestos. Por eso le dice Juan, ¿qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido, porque eran los encargados de cobrar el impuesto, los publicanos, los cobradores de impuestos. Habían varios que eran incluidos dentro de los publicanos, en este caso los cobradores de impuestos. Le dice a ellos, no cobren más de lo establecido. Lo que corresponde, de acuerdo a lo que se daba del César, pues háganlo. Recuerden que Jesús después va a decir, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice Juan, no cobren más de lo establecido, ¿no? Porque había que dar el tributo. Pues bien, y entonces estamos bien ahí en cuanto a la primera parte, la gente, ¿qué debemos hacer? Los publicanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? Ya va así más propio a la pregunta y luego le van a decir los soldados, fíjense bien porque hasta los soldados se le acercaban a él, en este caso quizás soldados romanos se le acercaban porque había algo ahí en Juan que llamaba la atención y por eso dice el texto que los publicanos se acercaban para que los bautizara. Recuerden que el bautismo de conversión se sumergía en las aguas y salir como hombres nuevos. Entonces le dicen también los soldados, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntan a los soldados, que la pregunta es constante, ¿no? Él le dijo, no extorsionen a nadie, y dejó con este tema, ¿no? Porque eso, muchas veces podemos caer en eso, en la extorsión. No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, no van a levantar falsos, sino conténtense con su salario, ¿no? Y ahí la respuesta. Hasta ahí, entonces, a estos 3 grupos, la gente, los publicanos, los soldados, ¿no? Que estaban ahí cerca de Juan el Bautista. Estaban esperando ser bautizados. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Como les digo, ya es una pregunta que también nosotros debemos hacerla a Juan el Bautista. Bueno, Juan, ¿y nosotros
¿Qué debemos hacer? Ya vamos a ver la segunda parte, ¿no? Bueno, y entonces luego nos dice que como el pueblo estaba en expectación, ¿será que este es el Mesías? Por lo que escuchan de Juan, porque su predicación era fuerte. Recuerden que él no le debía nada a nadie. Eso es lo hermoso de Juan, que Juan era un hombre libre. Juan no le debía nada a nadie. Juan, ¿de qué comía? Miel silvestre y saltamontes. ¿De qué vestía? De piel de camello. Nadie le podía decir a él, esa comida yo te la di, Juan. Por lo tanto, respétame. No diga nada que me vaya contra mí. Esa ropita que tienes yo te la di, Juan. Por lo tanto, cuidadito, dices algo que me ofenda, ¿no? Quédate calladito, no. Juan libremente decía las cosas porque no le debía nada a nadie. A Herodes se lo decía las cosas claras. No te está permitido vivir con la mujer de tu hermano. Se lo decía en su cara. Recuerden que les decía en el programa que se tiene de la psicología el viernes, en Alegría de la Mañana, les decía que la verdad se dice. No, perdón, la verdad no se dice, se acompaña. Porque Juan decía las cosas, pero las acompañaba. No es que decía por decirlas, ¿no? Porque mucha gente dice que yo soy sincero, yo digo las cosas de frente. Sí, pero ¿de qué forma lo dices? ¿Lo dices o lo acompañas? Una cosa es decir las cosas y otra es acompañar a la gente para hacer las cosas. Por eso Juan dice la verdad. ¿Qué le está diciendo? En este caso, que no eran generosos. Entonces, como le está diciendo la verdad, pero acompañada, le dice, quien tenga 2 túnicas, comparta con uno, el que tiene comida, pues comparta con el que no tiene. Lo mismo a los publicanos, sabiendo que les cobraban más impuesto a la gente, pues no les cobre más a la gente, le está diciendo, ustedes cobran más. Acompaña la verdad diciendo, hagan esto. Lo mismo a los soldados, ustedes extorsionan, dejen de serlo, cambien. Se dice la verdad, sí, pero acompañada la verdad. Y luego entonces creían que él era el Mesías, él dice, no lo soy, deja bien claro. Es cierto que yo bautizo con agua, dice él, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Fíjense bien, la humildad de Juan. Como decíamos, él pudo haber dicho, yo soy el Mesías, sígueme a mí, pero él tenía bien clara su misión, tenía bien claro hacia dónde iba. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano, dice Juan, para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que no se extingue. Ya prácticamente el juicio final, ¿no? Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva, directo. Ponía límites, y eso es clave en la vida del cristiano, saber poner límites, cosas que nos cuesta mucho a nosotros. Bien, entonces ahí ya tenemos el texto. 3 grupos, la gente, los publicanos, los soldados, cada uno le hace una pregunta a Juan, nosotros qué debemos hacer. Juan responde con la verdad, pero la verdad acompañada, no es que le dice las cosas, ¿no? Que ustedes son unos bárbaros que no comparten, es que ustedes son unos cobradores injustos, es que ustedes son unos usureros, no. O sea, sabe acompañar la verdad con un mensaje. Por eso dice al final, con estas y muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. La verdad no se dice, la verdad se acompaña. Claro, eso. Me gustó mucho cuando estudiaba la maestría, en una de las clases decíamos eso, ¿no? Y el que nos daba la clase nos hacía ver ese punto y es hermoso, ¿no? La verdad no se dice, la verdad se acompaña. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Bien, hermanos, vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Y aquí entonces es ver el texto ya aplicado en nuestra vida. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí el texto? Claro, aquí cada uno va a sacar una interpretación de acuerdo a la experiencia de la palabra en tu vida. Yo puedo sacar una interpretación de ella, tú puedes sacar otra interpretación. Ustedes dirán, lo que usted dijo, padre, hoy no me dijo nada a mí. La verdad que no iba para mí. Bueno, o sea, aquí no estoy tirando aquí a cada uno porque no sé quién me está viendo. Sé que estamos aquí en Soyapa Medios, pero no es que estoy ahí dirigiendo, esto lo voy a decir a esta persona, no. Eso ya te lo dirá el Espíritu Santo. Pero lo que te diga a ti, posiblemente no sea lo mismo aquí, pero eso enriquece. Y compártelo, no te lo guardes. A mí la palabra me dijo esto. Bueno, no digamos, nos dice, porque se fijan, aquí tratamos de meter siempre nuestra vida, la vida de ustedes, pero aquí nos tratamos de decir, es que la palabra nos dice que, no. O sea, buscamos algunos puntos. Este es el punto de reflexión
Cada uno tendrá que sacar su interpretación de lo que te dice a ti, lo que me dice a mí el texto. Cuando lo hagamos en grupo, siempre hagamos énfasis en eso, porque la gente siempre tendemos a decir, es que la palabra nos dice, no te dirá a ti, no me dice a mí. Por lo tanto, enfócate en tu vida. Que posiblemente lo que te diga a ti me ayude a mí, muy diferente. Muy diferente. Pero es lo que te dice a ti, lo que me dice a mí. A mí la palabra de Dios me dice esto, esto, esto y esto. Bueno, ya, perfecto, perfecto. Ya puedo sacar algunas cosas de lo que te dijo a ti, porque el Espíritu Santo me pudo haber iluminado con tu palabra, junto con la palabra que leí, más lo que tú dijiste, me ayudó. Bueno, es muy diferente. Pero no es que nos incluyan a todos y solo, ¿no? Que cada uno tiene que sacar su propia reflexión. Y si lo hacemos solo, pues mejor todavía. Bueno, y entonces, esas preguntas son constantes. Otras veces, 3 momentos, ya saben que 3 plenitud, o sea, son 3 momentos en los que la palabra hace esa pregunta así concreta. ¿Qué debemos hacer? Ubiquémonos nosotros en esa experiencia de Juan, pensemos en Juan, pensemos en la gente que está ahí, la gente, los publicanos, los soldados, y ubiquémonos también nosotros en ese ambiente. Hagamos un poco así de imaginación, imaginémonos también estar nosotros ahí. Y que le vamos a preguntar también nosotros a Juan, ¿y yo qué debo hacer, Juan? ¿Y yo qué debo hacer? Aquí, pero hagámosla a cada uno, ¿no? ¿Qué debemos hacer en familia? No sé, cada uno tendrá que hacer una respuesta, una reflexión. Pero ¿qué debo hacer yo? Como sacerdote, yo, Luis Enrique Gutiérrez, ¿qué debo hacer yo? ¿No? Preguntarle a Juan. Y a la respuesta, aquí no te la puedo dar. Porque tú puedes decir, bueno, pues empieza a ser bueno, comparte con los demás, haz esto, haz aquello. Sí, pero igual se quedaría en eso que les digo, otro es el que te tiene que decir. Aquí cada uno se conoce. Cada uno debe conocer su realidad. Si no nos conocemos, pues es momento de hacerlo, de empezar a conocernos y empezar a pensar qué debo hacer. Y esto tiene que surgir desde la oración. No es una respuesta que debemos dar a la carrera, no es una respuesta que debe surgir porque tengo el compromiso de responder. Aquí cada uno se encuentra con la palabra frente a sí y es ante la palabra que debemos responder. ¿Qué debo hacer yo? Y desde esa meditación y desde la experiencia con Juan, desde la humildad, desde la sencillez y sobre todo de poner límites, habría que responder. ¿Qué debo hacer yo? Y aquí, como les digo, la clave es el límite, saber poner límites. Hoy el mundo nos ofrece tantas cosas que si no le ponemos límite a nuestra vida, no habría esa pregunta ¿qué debo hacer yo? Sino vivir la vida. Ni me pregunto, ni me cuestiono ¿qué debo hacer? Pues disfruto la vida. Y el mundo así te lo vende, ¿no? Disfruta la vida, gózala, disfruta la hora que viene la fiesta navideña, pues ve a fiesta, ve a convivio, bebe, come a morir y todo lo demás, ¿no? No, hay que poner límites en la vida. Y eso es clave en este domingo, saber poner límites. En esa pregunta, ¿qué debo hacer? Hay un límite. Y ese límite se lo pone a la gente, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, sé solidario con la gente. Pone un límite. De lo contrario, vas a despilfarrar, vas a gozar la vida sin pensar en el otro. Pon un límite, piensa en el otro, sé solidario con el otro. Tú tienes, pues da y comparte, que Dios te va a bendecir más. Los publicanos no cobren más, pone un límite. No pienses solamente en ti, enriquecerte tú, comparte, pon un límite. No te dejes llevar por la mundanidad, no te dejes arrastrar por el mundo, pon un límite. Los soldados, no extorsionen, no esto, no aquello, pon un límite. También tú y yo. Hay que poner límites en la vida. Lo contrario es vivir nuestra vida a las anchas, lo que da el mundo. Y lo que da el mundo nos lleva a la perdición. Lo que da el mundo nos lleva a la condenación eterna. El consumismo, el comer, el beber, el disfrutar la vida, sin límites, eso nos lleva a la perdición. Si no hay límites en nuestra vida, nos lleva a la perdición. Necesitamos poner un límite, un alto, un hasta aquí. Hasta aquí estoy. ¿Y qué debo hacer? Pues ese es el límite. ¿Qué debo hacer ahora? Pues bueno, cada uno tendrá que responder si es que hay que pedir perdón, si es que hay que ser solidario, si es que tienes que comenzar a compartir con los demás, pues bueno, esos son tus límites. Pero ahí cada uno, ¿no? Dirá, ¿cuál es mi límite ahora? ¿A qué me llama el Señor a poner ese límite, ese alto? Porque si me voy, caigo en la mundanidad, ¿no? Si me voy sin límites, me restriego en la mundanidad y termino lleno de lo peor de la vida, ¿no?
Pero si pongo ese límite y ese alto en mi vida, en lo que debo hacer, en este caso es acercarnos a Dios, estar con Dios, consagrarnos a Dios y tener bien claro nuestra realidad humana. Juan lo tenía bien claro, no excede, él tiene bien claro y hace ese alto y sabe responder. No soy yo el Mesías, viene otro, mi límite es este, les anuncio esta buena nueva, que viene aquel que hará justicia, aquel que hará el juicio final, aquel que separará el bien del mal. Pone límites, pon tú tu límite, pondré yo mi límite en la vida, hacer un alto. De lo contrario, nos vamos y caemos en la mundanidad y lo que nos lleva a la mundanidad es la condenación eterna. Y no podemos nosotros vivir en esa condenación por no haber puesto límites en nuestra vida. ¿Qué debo hacer? Cada uno tendrá que responder. Aquí es una pregunta concreta. Pidámosle a Juan el Bautista hoy que nos ayude a pensar cuál es nuestro límite, qué debo hacer, qué debo cambiar, qué puedo hacer para mejorar, hacia dónde voy a dirigir mi vida. Cada uno, ¿no? Preguntarle hoy a Juan el Bautista, Juan el Bautista, ayúdame a tener claro mi visión y sobre todo mis límites para acercarme a la gracia del Señor. Vamos entonces, ya, fíjense bien cómo va surgiendo ya el tercer punto, la oración. Vamos a ese punto que vamos a hacer ese diálogo con Dios. Él ya nos habló, ahora nosotros le vamos a responder con la oración. Este tercer punto, como dijimos ya, es la oración. Es orar a partir del texto. Ay, Padre, pero fíjese que tengo necesidad de trabajo. ¿Será que le pido eso al Señor? Espérate, tendrás 23 horas del día para pedirle eso al Señor. Ahora es de lo que dice el texto. Padre, pero yo lo que necesito es salud, estoy enfermo. Y si le pido que el Señor que me sane, espérate, tendrás 23 horas del día para orar pidiendo salud. Ahora es del texto. Padre, pero es que fíjese que tengo mis hijos que están en problemas. Y si le pido eso al Señor, no. ¿Dice eso el texto? No lo dice. Por lo tanto, espérate, tendrás el resto del día para pedirle eso al Señor. Ahora es del texto, de lo que dice el texto, porque si nos salimos de él, entonces perdimos el tiempo. Leímos el texto, lo meditamos, lo hicimos propio, pero luego pues nos perdimos. No tiene sentido, ¿no? Es como cuando uno está hablando con alguien, dialogando con una persona, y le estamos contando algo de nuestra vida y esta persona nos sale con otro tema y uno diría, bueno, no te interesa. Te estoy contando mi historia, te estoy contando mi vida y ¿con qué me sales? Con otra cosa. No me pusiste atención a lo que te estaba diciendo. Así pasaría en este caso, que si nosotros no ponemos la palabra de Dios en un diálogo, entonces sería, pues no me importa lo que me has dicho, Señor. La verdad que yo lo que quiero pedirte es otra cosa, así que ya, cierro la lectura, cierro la palabra y vamos a lo que me interesa a mí. No es eso, ¿no? Orar a partir del texto. Vamos entonces a hacer la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia con esta palabra que nos has regalado de este precursor de Juan el Bautista, el que prepara tu camino, Señor, el que deja listo todo para que tú vengas a nuestras vidas, el que nos ha invitado a preparar el camino quitando los obstáculos, como lo escuchábamos el domingo pasado, a quitar todo obstáculo que se imponga, que impide que podamos tener ese acercamiento contigo. Hoy, Juan el Bautista nos regala este texto, Señor, que nos ayuda a acercarnos a tu amor, a tu misericordia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y esa es la pregunta que queda resonando en nuestra vida. Si yo, ¿qué tengo que hacer? Así como cada uno, Juan el Bautista le dio una respuesta, que Juan el Bautista, Señor, nos ayude hoy a tener una respuesta de ¿qué tengo que hacer yo? Y luego quizás, Señor, saldrá también la pregunta, ¿qué debemos hacer como familia? ¿Qué debemos hacer en nuestro grupo de oración? ¿Qué debemos hacer nosotros en nuestra comunidad, en nuestra parroquia? ¿Qué debemos hacer? Pero que comencemos, Señor, cada uno haciéndote esa pregunta, acompañados por Juan el Bautista. ¿Y yo qué debo hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? Ayúdanos, Señor, a darte una respuesta
de nuestra vida, de lo que tenemos que hacer. Pero ayúdanos tú, porque nos podemos confundir, Señor, porque nos podemos perder sin poner límites en nuestra vida. Ayúdanos a poner límites en nuestros corazones, ayúdanos a poner límites en nuestra vida, poner esos altos para no avanzar hacia la perdición, sino sabiendo que al final tú vas a separar el trigo de la paja, de lo que no es realmente fruto, de lo que no es semilla que da fruto. Tú lo separarás y será lo demás al castigo eterno y la semilla al reino eterno. Queremos ir al reino eterno, Señor, sabiendo lo que tenemos que hacer, que es el bien y acercarnos siempre a tu amor. Que podamos tener una respuesta a nuestras vidas el día de hoy, acercándonos a esta palabra que nos ayuda a reflexionar y a meditar en nuestras vidas. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, vamos a ir al último punto ya de nuestra lectura divina. Fíjense bien cómo se nos va el tiempo meditando la palabra. Vamos haciendo esas preguntas concretas, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto, la oración? Y hacia dónde me lleva, ¿no? Que es el último punto de nuestra meditación. Vamos a ese punto. ¿Hacia dónde nos lleva el texto? Y este último punto ya nos toca entonces poner en práctica la palabra. Ya la leímos, ya la meditamos. Pues qué bueno que en esta última semana, que ya vamos a tener completa, porque ya la siguiente semana, el cuarto domingo, ya queda corto, esta semana que podamos confesarnos. Recuerden que siempre hacemos esa invitación, porque es que si no nos confesamos, nuestra vida se queda en nada. Por lo tanto, que esta semana, ante esa pregunta, ¿qué debo hacer?, podríamos tener unos propósitos y escríbanlos. Cuando lo escribimos, entonces lo recordamos. Hacemos el ejercicio de escribir y esa lectura va a llegar a nuestra mente para quedar guardada ahí en nuestro cerebro y ponerlo en práctica. Pero si no, si solo lo pensamos, ahí se murió todo. Ahí se quedó todo en la nada. Por favor, escríbalo y medítelo, vuélvalo a leer las veces que sean necesarias y si surge de eso la confesión que va a ser necesario, hagámoslo. Que esta semana podamos acercarnos a la confesión para estar bien fortalecidos en la gracia del Señor, preparando su venida. Esta semana es crucial. Podamos acercarnos a la confesión, va a ser clave para vivir bien la Navidad. Porque yo ya me imagino que usted tiene sus motivos navideños, sus adornos navideños en su casa, pero antes de ponerlos tuvo que barrer. Porque no vamos a poner un árbol con un poco de telarañas en la punta del árbol, ¿no? Quitamos telarañas para poner, y barrimos y sacamos todo el sucio para poner nuestros adornos navideños. Por lo mismo es en nuestro corazón. No podemos estar limpios por fuera si adentro estamos sucios por el pecado. Necesitamos limpiarnos para acercarnos a la gracia del Señor. Así que esta semana que sea ese propósito de qué debo hacer, confesarnos, que sea clave eso, ¿no? Después de un examen de conciencia de lo que debo hacer y lo que no debo hacer, poniendo límites, acercarse al sacramento de la reconciliación. Bendiciones para